en la esclavitud. Y dice la palabra del Señor que este pueblo clamó a Dios y el Señor oyó su aflicción porque eran oprimidos. Y el Señor levanta a un libertador que fue Moisés, al que Dios lo usó para libertar de la esclavitud egipcia al pueblo de Israel, puesto que era el pueblo que Dios amó, que Dios escogió para hacerle un pueblo santo, separado de los demás pueblos. Lo escogió Dios. Y Dios lo levanta, Dios lo saca con mano poderosa. Usted conoce la historia, cómo Dios lo sacó con mano de Moisés, lo libertó con esas plagas, esas 10 plagas que Dios envió a los egipcios a través de Moisés. Y todos los hijos de Israel vieron ese suceso, vieron cómo el Señor con mano poderosa los sacó, despojaron a los egipcios, vieron cómo se hundieron los carros de Faraón cuando iban a perseguirlos. Todo esto lo vieron. Y llegamos, mis hermanos, también aquí a la cita, también como el Señor los libertó. Y vieron muchas hazañas este pueblo de Israel. Pero también al escudriñar todo esto, vemos que el pueblo de Israel recibió muchos beneficios de parte del Señor. Fueron libertados, fueron liberados de la esclavitud egipcia, fueron guiados por Moisés. El Señor tuvo misericordia de ellos. Era para que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, un pueblo separado de los demás pueblos, y para que le sirviera a Dios de todo corazón, porque el pueblo de Israel miró todas estas maravillas. Todo esto lo miró con sus ojos. Aquí están en la cita que leímos, dice que todo el pueblo cerró ese estruendo. En el versículo, más para atrás, si leemos todo el contexto, desde el versículo 19, donde estaba en el Sinaí, en el primer versículo del capítulo 19, dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, llegaron el mismo día al desierto del Sinaí. 3 meses llevaban cuando llegaron hasta el Sinaí. Eran 3 meses. Entonces, en ese transcurso de tiempo, Dios los dio con una columna de fuego y con una columna de nube con una columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Todo era protección de Dios para su pueblo. Protegidos, mis hermanos, así como el Señor nos protege a nosotros. Eran protegidos porque Dios los guiaba. Sin embargo, este era un pueblo rebelde. Era un pueblo rebelde. Dios le dice ahí en el capítulo 19, le dice, Dios se le presenta ahí en el monte Sinaí y le dice a Moisés que suba y que le diga al pueblo que se santifique, porque al tercer día Dios se le iba a aparecer al pueblo, iba a hablar con ellos. Y Dios le dice estas palabras a Moisés, que se santificaran. Dios le dice estas palabras a Moisés para que se las diga al pueblo. Entonces Moisés se las dice al pueblo, que Dios se les va a aparecer dentro de 3 días, que se santifique. Entonces llegamos a esta cita donde nos dice que el pueblo cerró a los relámpagos, Dios se les apareció, el pueblo estaba temblando porque la presencia del Dios Todopoderoso se hizo presente. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Se hizo presente la gloria de Dios. Entonces dijeron, habla tú con nosotros. El pueblo comenzó a tener miedo. Pero cuando estudiaba esto decía, pero ¿por qué tendrá miedo el pueblo? ¿Por qué es que el pueblo tenía miedo? Entonces miramos la diferencia. Un pueblo que tiene miedo, y llega a mi mente que el pueblo tenía miedo porque el pueblo sabe que ellos no están bien con el Señor. Ellos no están bien. Porque usted no dejará mentir cuando Dios habla, mis hermanos, cuando Dios habla a la persona directamente a través de un predicador, si la persona no está bien con el Señor, le da miedo la palabra. Entra el miedo, entra el temor de Dios. Porque al estudiar esto, miramos la diferencia del pueblo de Israel con Moisés. Moisés era el líder, era un varón, siervo de Dios. Moisés era el líder, pero no vemos que Moisés no tuviera miedo. Moisés no temía a Dios, pero no era miedo que podemos decirle espanto. Aquí el pueblo estaba temblando. Hay la diferencia, pero tampoco menciona a Josué, que Josué era un siervo de Dios también. No menciona que Josué estaba temblando, porque también la palabra del Señor nos dice más adelante que Josué estaba al pie del monte esperando a Moisés. Ahora nota la diferencia. En este pueblo estaba miedoso, tenía miedo de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde, porque a pesar de que habían sido libertados de la mano de los egipcios, de la esclavitud egipcia, el pueblo seguía siendo un pueblo esclavo, porque sus placeres el pueblo se volvía a Egipto.
Dice la palabra del Señor que este pueblo era un pueblo rebelde, que tanto rebelaron contra el Señor, tanto se rebelaron que el Señor empezó a destruirlos. Querían carne, el Señor les daba carne. Querían agua, el Señor les proveía el agua, les proveía todo. Pero el pueblo constantemente hacía enojar a Dios. Constantemente lo hacía enojar. Que este pueblo incluso quiso poner un líder para volverse a Egipto, porque anhelaban estar en Egipto. Eran libres para caminar por el desierto, para seguir caminando, pero su corazón estaba esclavo de los placeres de Egipto. Quería seguir en los placeres de Egipto. Así hay mucha gente, incluso dentro de las congregaciones, que son libres. Porque el Señor, cuando aceptamos a Cristo, nos hace libres. Aleluya. Libres para adorar. Somos libres para venir al templo, para cantarle, para glorificarle, para exaltarle, para darle la alabanza a su nombre. Pero el pecado, mis hermanos, esclaviza a la persona. El pecado lo esclaviza al punto que no lo deja alabar a Dios. Y le da miedo la palabra del Señor. Ya claro que le da miedo, que se enoja. ¿Cuántas veces la persona no quiere que, por ejemplo, si hay una campaña, llega un evangelista, que el evangelista le ponga la mano encima? Y cuando Dios habla a través del evangelista, si la palabra, si el Señor le dice que está mal, la persona le empieza a temblar el corazón, le está dando miedo, porque sabe que es palabra de Dios y que es Dios el que le está hablando, que se arrepienta. Entonces la persona sabe que está mal, y en ese momento la persona se da cuenta que le está fallando a Dios y que le ha fallado. Y como es Dios hablando, la persona empieza a tener miedo, porque sabe que la presencia del Señor es temible, hermanos. Es temible la presencia del Señor, pero es temible también para aquella persona que no anda bien con el Señor. Por eso el pueblo de Israel temía a la presencia del Señor, porque el pueblo de Israel no estaba bien con el Señor. El Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que se santificara. Se santificaron, no tocaron mujer, dice la palabra del Señor, que no tocaron mujer. Sin embargo, era un pueblo rebelde, como quiera. Porque después podemos ver lo que después de esta aparición que Dios le hace, que el monte humeaba, el monte temblaba, se estremecía, era la gloria de Dios. Hay ese hermoso cántico que la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí. Está bonito el cántico, pero después de este acontecimiento vemos que el pueblo se vuelve a su rebeldía otra vez. No le fue suficiente con ver la gloria de Dios. Y Moisés dice que Moisés le pidió a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Algo, si se pone a pensar, es diferente a lo que quería el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: ves tú hablas con Dios y tú dinos lo que Dios quiere. Pero Moisés, como era un siervo obediente a Dios, él quería ver la gloria de Dios. Aleluya. ¿Se vio la diferencia? ¿Por qué? Porque él tenía un temor reverente hacia Dios, un temor de reverencia. Pero este es temor de miedo. Este es temor de miedo, de espanto. Porque saben que el pueblo está mal, el pueblo no está bien con el Señor. Porque dice la persona, mis hermanos, la persona sabe cuando la persona está mal, la persona no está bien. Cuando la persona no está limpia y cuando la persona no está siguiendo los mandamientos de Dios, la persona se conoce, hermano. Usted se conoce a usted mismo, yo me conozco a mí mismo, y Dios nos conoce a nosotros como andamos también. Porque nadie se puede esconder del ojo de Dios. Él lo mira todo. Nadie se puede esconder. Y también nosotros nos conocemos y sabemos si estamos agradando a Dios o no lo estamos agradando. Porque podemos ser libres, como dije anteriormente, libres para venir a la casa de Dios, pero podemos estar esclavizados todavía, siendo esclavos de los deleites del mundo. Porque podemos estar en la casa del Dios, pero nuestro corazón está ardiendo por querer o seguir en los placeres que antes hacíamos allá afuera en el mundo, que ahora son prohibidos dentro de los mandamientos de Dios. Porque cuando la persona acepta a Cristo en su corazón, todo eso tiene que quedar atrás. Todo tiene que quedar atrás. Cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud egipcia, tenían que regirse bajo los mandamientos de Dios. Tenían a Dios y Dios les daba sus mandamientos. Era para que le sirvieran a Dios. Si en Egipto adoraban dioses, tenían que dejar esos dioses paganos ya. Ya no tenían que adorar a esos dioses paganos ya. Se adoraban dioses. ¿Por qué? Porque el libertador era Dios que nos había sacado, era Jehová de los ejércitos quien nos había liberado. No eran esos dioses paganos que adoraban en Egipto, sino que era Jehová de los ejércitos el que los había liberado de esa esclavitud egipcia.
sirviera solamente a Él. Entonces, sin embargo, ellos no quisieron eso. Vieron, como dije anteriormente, vieron los portentosos hechos, vieron las obras de Jehová, su magnífico poder, incluso la presencia, como se hizo presente en el monte temblaba, el monte humeaba, pero eso no les bastó para que se arrepintieran y se convirtieran de todo corazón, porque era un pueblo rebelde, un pueblo duro. Dice la palabra del Señor que constantemente se volvían. Y esto lo vemos, mis hermanos, porque fíjense, si seguimos leyendo, dice en el 18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Estaba temblando y no se quisieron acercar al monte, se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros vamos a oír, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, que Dios no nos habla a nosotros, mejor tú habla con nosotros, Moisés, y nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero que no es hermoso que Dios le hable a uno, mis hermanos. Aleluya. Es hermoso que Dios le hable a uno, y uno quiere recibir la palabra de Dios. Es bueno escuchar la palabra del Señor cuando se le predica la palabra de Dios, cuando se le predica desde el púlpito, ya sea el pastor o un predicador le predique, pero también cuando la persona está en intimidad con el Señor, tiene una relación con el Señor habla. El Señor habla también, y es hermoso porque el Señor le habla, porque eso confirma que la persona tiene una relación con el Señor, y el Señor le habla a la persona, porque el Señor, mis hermanos, también habla en la actualidad, es el mismo. Y eso es lo que debe de desear, anhelar el cristiano, que el Señor le hable y que el Señor practique con él, porque Él es nuestro Dios, como un padre conversa con el hijo y viceversa, mis hermanos. Entonces, pero este pueblo no quiso hablar con Dios, porque según ellos iban a morir. ¿Pero por qué? Porque saben que están mal. Entonces dijo, y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, digo, entonces vino para probarlos, para eso vino Dios, y para que tengan temor de Él. Pero esto fue lo que ellos no tuvieron ningún temor de Dios, tuvieron miedo, pero eso después se fue todo eso, ese miedo, mis hermanos, porque después dice la palabra del Señor que constantemente se rebelaba, y lo podemos ver en el capítulo 31 de este mismo libro, me parece que es el 31, en el último versículo, donde hacen el becerro de oro. El Señor les dijo ahí: no vayan a ser dioses. En el último versículo que leímos, 23, dice: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Así lo dice la palabra del Señor. Pero podemos ver que en el versículo 31 y el último versículo, ahí está cuando edificaron ese becerro de oro. Se los hizo Aarón, pero ellos lo pidieron, porque después de este acontecimiento, Moisés se fue al monte una vez más. Se fue al monte para recibir la ley de Dios, las leyes, los mandamientos del Señor. Y Moisés recibió los mandamientos de Dios, recibió las ordenanzas, cómo iba a ser el tabernáculo, todo, cómo iba a ser también el arca del testimonio, todo lo recibió Moisés. Y dice la palabra del Señor que Moisés se tardó Moisés en descender. Y este pueblo, en su rebeldía, pues se le olvidó, podemos decirlo, cuando se le apareció Dios. Se le olvidó esa presencia del Señor. Y fíjense cómo, en qué tan poco tiempo se le olvidó. Dice, si se acuerda, le dije que fue en el mes tercero, en el capítulo 19, dice que fue en el mes tercero cuando se le apareció Dios en el monte Sinaí. Entonces, dice la palabra del Señor que también que 40 días estuvo Moisés en el monte. Entonces, si lo sumamos, vienen siendo el mes tercero al mes cuarto serían al cuarto mes, porque serán 3 meses más 40 días, vienen siendo 4 meses. En 4 meses fue cuando se hicieron el becerro de oro, en ese lapso de tiempo. Y entonces, en el lapso de 40 días, todo eso se les olvidó la presencia del Señor, como Dios les habló en el monte. Aleluya. Porque Dios les habló, Dios se les apareció, ahí está. Y Moisés se va al monte,
y dura ya 40 días. En lapso de 40 días se les olvida la presencia del Señor como Dios descendió en el Sinaí. Y entonces, en su rebeldía, le dicen a Aarón que no saben qué le ha pasado a Moisés. No sabemos qué ha acontecido con Moisés. Mejor hagamos unos Dios que vaya delante de nosotros. Porque este líder que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, esto nos da a entender que tenían en poco el poder de Dios. A pesar de que Dios les mostró su poder y lo poderoso que Él es, mis hermanos, todo esto, mis hermanos, se les olvidó en tan poco tiempo. En 40 días se les olvidó. ¿Cuánto tiempo, mis hermanos, tenemos nosotros, mis hermanos? Que el Señor nos ha sacado también del pecado. Y se nos olvida también. Si no guardamos los mandamientos del Señor, por supuesto, se nos ha olvidado también. Porque el Señor demanda obediencia. Quizás no hemos edificado un becerro de oro, pero si todavía nos atraen los deleites temporales del mundo, todavía están, la persona todavía está esclava. Quizás no hemos edificado el becerro de oro, no nos hemos vuelto a la idolatría, pero si la persona todavía, podemos decir como se ha dicho, si todavía se está quemando por volverse al mundo, está en esclavo del pecado todavía. Es un esclavo, puede ser libre para caminar, puede ser libre para llegar a la casa, para cantarle al Señor, mis hermanos, pero si lo hace de labios, es esclavo del pecado. Porque por el hecho de que una persona esté en un templo, en una casa, donde se adora a Dios, eso no significa que la persona sea salva. Aleluya. Israel caminó por el desierto, pero no entró a la tierra prometida. Caminó esa descendencia, entró al desierto, caminó, recibió los mandamientos de Dios, pero no entró a la tierra prometida. Fíjense. Es como si dijéramos que una persona entra al culto en la actualidad, entra al culto, entra al templo, pero no entra al cielo. Así es, si lo ponemos de esa forma. ¿Por qué? Porque la persona es rebelde, fue rebelde, Israel fue rebelde, y porque la persona es rebelde. Aleluya. Es como un ejemplo, mis hermanos. Israel va caminando en el desierto, Dios va con él, no le falta nada. ¿Qué más puede hacer Dios ya? Les da agua, les da comida, les da el agua, su calzado no se rompe, todo, tienen todo. Así también, si una persona va al templo, recibe la palabra de Dios, de lado de su Santo Espíritu, tiene todo para poder llegar al cielo. Tiene la armadura de Dios, pero la persona no entra al cielo. ¿Por qué? Porque la persona no se quiere someter a la palabra de Dios. Por eso, Israel no se quiso someter a Dios. ¿Y qué pasó? No entró a la tierra prometida. Así es, ¿no? Fíjense cómo está. Es lo mismo episodio, si lo ponemos en lo espiritual. Es lo mismo. Y esto ha sucedido ya en muchos casos, porque mucha gente dentro de las congregaciones se ha salido para afuera y ha muerto allá. Como se ha dicho, se han echado unas vacaciones allá en el mundo, pero ya no han vuelto. Ya no han vuelto una vez más. El Señor les dio la oportunidad de estar en una casa donde se adora, donde se predica la sana doctrina, pero en su rebeldía, en su deseo, querían seguir experimentando lo que el mundo ofrece, que no es nada bueno. Sin embargo, al irse, ya no volvieron, murieron en el pecado, quedaron perdidos, se perdieron, no entraron al cielo, quedaron estancados en el desierto. Bendito Dios. Así es lo que sucede, porque la persona, como le dije, puede ser libre, pero está esclava todavía. Libre para acudir a una casa, libre para adorar, pero la persona es esclava y no se da cuenta, o es libre. Y es libre porque Dios nos libertó, tenemos la libertad, podemos acudir, pero la persona sigue esclava de los deleites del mundo. Y para hacer eso, tenemos que pedir al Señor que nos quite toda esa esclavitud, que la rompa. Si nos atrae del mundo todavía, tenemos que decir al Señor, límpiame completamente, porque si el Señor lo puede hacer, Él es todopoderoso. Fíjense, a Israel, yo creo que no le costaba nada. Si ellos conocían su vida espiritual, si ellos sabían que estaban mal, no les costaba nada pedirle a Dios que los ayudara. Porque yo creo que si la persona está mal, pues la persona debe acudir a Dios. Si Israel estaba mal, pues ellos podían ir a Dios, decirle que les ayudara. Por ejemplo, tenemos con estos que se rebelaron, los que se rebelaron con Coré, Tania Mirá. Si ellos estaban mal,
cuando el Señor, si se tiene envidia de Moisés, un ejemplo así, por este ejemplo, poder ir a Dios, decirle, Señor, ayúdanos, limpiar mi corazón porque sentimos envidia de Moisés. Pueden hacer eso. Pero ¿qué pasó? Dejaron que la envidia dominara su corazón. Aleluya. Es lo que dejaron todo eso. Entonces, dejaron todo eso y entonces eso los esclavizó más. Los esclavizó, ¿para qué? Para no poder avanzar, no poder caminar. Entonces prefirieron que eso entrara a ellos y eso los esclavizó aún más al grado de que se los tragó la tierra. Entonces, por eso digo que el pecado lo está esclavizando a la persona. Puede ser libre para adorar, para cantar, que tenemos manos para cantar, para batir al Señor. Podemos ser libres también para cantar al Señor, pero eso no garantiza que la persona sea salva. Se necesita guardar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, como el Señor quiere, y caminar como Él quiere. Porque mucha gente pues ha modificado la Biblia a su propia conveniencia y quieren ser libres según sus propios criterios, ¿sí? Según sus propios criterios, pues quieren modificar y quiere acomodar, quiere que la Biblia se acomode a ellos y no ellos a la palabra de Dios. Pero la palabra ya está escrita y tiene que ser como Dios dice. Así tiene que ser. No podemos entrar al cielo por la ventana, tenemos que entrar por la puerta. Y esa puerta es Cristo Jesús. Por la ventana solamente entre los salteadores, pero no van a entrar porque ahí mismo son agarrados y echados al lado de fuego. No pueden entrar por ahí, por la ventana. Tiene que ser por la puerta derechito y como Dios quiere. Entonces, volviendo a citar, mis hermanos, dice que este pueblo de Israel, pues, tenía miedo, y dice, en el versículo, dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dice que no hagáis dioses conmigo, dioses de plata ni dioses de oro. Pero eso fue lo que hicieron. Pero algo también importante es que fíjense que cuando Dios te da esta palabra a Moisés y Moisés se la da al pueblo, Moisés le dice al pueblo, santificaos porque mañana hablaré Dios. Y el pueblo también le dice, está bien, lo vamos a hacer. Y también el pueblo también dice, vamos a obedecer a Jehová. Porque también cuando Josué le dice que escogió Josué a quien sirváis, o sea, a Jehová o a los otros dioses, pero en mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo también dice, a Jehová serviremos. Entonces, este pueblo, aunque están diciendo que van a servir a Jehová, por dentro se están volviendo a los ídolos. Por fuera, con la boca, están diciendo que van a servir a Jehová, pero es mentira, porque no lo están sirviendo. Solamente buscaban a Jehová cuando necesitaban ayuda, pero cuando todo estaba bien, se olvidaban de Dios. Se olvidaban de Dios. Así era el pueblo de Israel, porque dice la palabra del Señor. Si vamos al versículo 19, dice en el versículo 17, dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y humo subía del humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés de la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena a este pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá de él en multitud. Y también que santifiquen los sacerdotes, se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago de ellos. Y el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado, diciendo, señala los límites y santifícalo. Y Moisés todo esto se lo dijo al pueblo. Y también les dijo, están preparados, laven sus vestidos. Todo esto se lo dijo Dios a Moisés, y Moisés se lo refirió al pueblo. Y todo el pueblo, amén, amén, sí lo haremos, y seguiremos a Jehová. Y del pueblo gozoso también, amén. Pero a la hora de cumplir la palabra de Dios, no la hizo caso. Así también puedo decirle que en lo espiritual la palabra se puede predicar y se puede estar amén y amén, pero cuando a la hora de cumplirla no se cumple. No se cumple la palabra. Es que podemos decir que también
Los deleites del mundo atraen a la persona, pero también el diablo también arrebata de la semilla, la palabra también. Ese es el trabajo del enemigo, arrebatar la palabra del corazón para que la semilla no germine. Ese es el trabajo. Y así está el pueblo. El pueblo se santificó. La persona puede estar en la casa buscando el rostro del Señor también, pero no lo puede estar haciendo de corazón. No lo puede estar haciendo de corazón. Así lo puede estar también la persona. Israel, como dije anteriormente, se hizo el becerro de oro. Entonces, pero a causa de ese pecado del becerro de oro, dice Dios decidió destruirlo. Dice la palabra del Señor que Moisés descendió y enojado dio a beber, destruyó el becerro de oro, lo destruyó. Estaba enojado. Y Dios también estaba enojado con ese pueblo que Dios decidió destruirlo. Por eso les digo que este pecado fue tan grave que Dios quiso hacerle otro pueblo a Moisés. Pero si no hubiese sido por la intercesión de Moisés, Dios hubiera destruido ese pueblo. Dios lo hubiera destruido. Esto nos da, si lo ponemos un ejemplo también, es un ejemplo de Cristo esto mismo. Porque el Señor nos ha salvado, nos ha dado tiempo. Nos ha dado tiempo, tenemos tiempo. Esta generación tiene más de 2000 años que el Señor le ha dado. Y el Señor se fue al cielo, así como Moisés se fue al monte. El Señor ha tardado en venir, no ha llegado, muchos se han desesperado. Y se han desesperado y se han ido. Otros adoran a Dios, otros al mundo. Y el Señor no ha tardado en venir, pero de que volverá. Aleluya. Moisés tardó en descender del monte, también tardó en descender, pero descendió del monte. Y cuando descendió, encontró al pueblo arruinado, haciendo fiesta, adorando al becerro de oro. Ahora bien, cuando Cristo descienda del cielo, ¿cómo encontrará a la iglesia? Aleluya. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque cuando estudiaba esto, yo digo, bueno, al estudiar esto es un tipo de Cristo. Aleluya. ¿Sí, mis hermanos? Moisés se va al monte y al pueblo lo deja bien. Se tarda en volver y llega y encuentra al pueblo depravado, también lo deja ver. Cristo se va al cielo, ha tardado en volver y nos dejó a nosotros como pueblo esperándolo. ¿Y cómo nos encontrará? Cuando descienda del cielo y venga una vez por sí. Bendito Dios. Pues por eso que meditaba yo, esto es igual que el acontecimiento del Señor, porque estamos esperando al Señor. Así como Israel esperaba a Moisés, que era su líder, su guía, estamos esperando a nuestro Señor, al Señor Jesús. Israel se desesperó y nosotros no debemos desesperarnos porque el Señor tarda. Muchos se han desesperado, ya no han vuelto. Muchos se han ido. Nosotros, por la misericordia del Señor, estamos todavía aquí, esperando al Señor. Si el Señor nos ha hecho libres, pues no debemos vivir como esclavos, sino adorarle con libertad, con la libertad que el Señor nos ha dado para adorar, para glorificar su nombre, para exaltarle, porque tenemos esa libertad que el Señor nos ha dado. Y dice la palabra que el Señor busca que adoradores que adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. Y quiere que lo alabemos también en espíritu y en verdad, y tenemos esa libertad para adorarle. Esa libertad para adorarle porque nos ha hecho libres. Y cantamos el canto libre, tú me hiciste libre. Y rotas fueron las cadenas que tenían atando a mi corazón. Entonces, si lo cantamos, pues dicen que se note que el Señor nos ha hecho libres. Que se note que el Señor nos ha hecho libres y que somos libres para adorar. Libres para glorificar al Señor. Libres para exaltarlo y solamente a Él. Y desechar a un lado todo lo demás. Desechar a un lado porque en afuera hay mucho placer. Pero todo eso es esclavitud, lo va a esclavizar. Y si la persona le va a dar libertad, eso lo va a esclavizar más y más y más. Pero el Señor es el que le da la salvación. ¿Quién pagó el precio por nosotros salvándonos? Fue el Señor Jesús. Él fue el único que pagó el precio por usted y por mí, y Él merece la adoración. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Fue el Señor a través de Moisés. Entonces, ¿a quién debían adorar el pueblo de Israel? Era Jehová. Pero se hicieron el becerro de oro. Y también desobedecieron a su líder, querían cambiar un líder, querían cambiar de líder, no querían ya Moisés. Por eso le digo también, todo esto es un tipo de la iglesia. Es un tipo de la iglesia en la actualidad. Porque la iglesia sigue esperando a Cristo. Sigue esperando a Cristo. Y si nos desesperamos como el pueblo de Israel, quedaremos postrados en ese desierto. Es lo que no queremos. Yo pienso que si estamos aquí es porque queremos llegar al cielo. Todos queremos llegar al cielo.
Porque si preguntamos eso, vamos a decir todos amén. Yo quiero llegar al cielo, hermano. Yo quiero llegar al cielo. Pero también si podemos, ¿cuántos queremos guardar la palabra? Pues también tenemos que decir amén. Aleluya. Porque esto es palabra del Señor. Y si queremos llegar al cielo, hay mandamientos que tenemos que guardar. Porque no es fácil, hermano. Yo digo que llegar al cielo es fácil. Porque, bueno, aquí nos predicamos que una vez salvo, siempre salvo. Porque hay que se predica si eres salvo, pues ya eres salvo. Ya puedes hacer lo que quieras allá afuera. Así no es la salvación. Porque hay mandamientos que se tienen que cumplir. Fíjense, si así fuera, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aleluya. Si fuera, pues, si ya hay que aceptar a Cristo, a cabo Cristo ya hizo todo. Y nosotros, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el Señor sí, Jesucristo ya pagó el precio. Pero nosotros tenemos que pagar, lo aceptamos en nuestro corazón. Y el precio es guardarnos para Él. Apartarnos como para Él y guardarnos como una novia se guarda para su esposo. Que está comprometida, se guarda para el esposo. Y quiere cuidarse, quiere guardarse para cuando el esposo o cuando haya boda. Ahí también la iglesia tiene que guardarse porque el rey ya viene, el esposo ya viene. Cristo viene pronto. El Señor va a descender desde el cielo para llevarse a su amada y quiere encontrarla pura, sin mancha, sin arruga. Quiere encontrarla pura. Pero si nos vamos a los deleites del mundo, eso lo va a esclavizar, lo va a manchar. Todo eso. Así lo va a hacer. Pero el Señor nos hizo libres para vivir en libertad y no libres para seguir viviendo en esclavitud. Esta libertad, mis hermanos, al Señor le costó sangre. Es un precio de sangre que usted y yo no lo pagamos y el Señor nos lo dio gratis. Solamente lo que nos cuesta es conservar esta salvación. Esta salvación, mis hermanos, sí se puede, porque si no se pudiera, entonces ¿para qué vino Cristo? Sí se puede. Es solamente que el enemigo le mete en la mente, ¿sabes qué? No se puede servir a Dios. Sí se puede. Lo que pasa negativamente es que es el trabajo del enemigo, meter también a la mente del cristiano para hacerle creer que no se puede. Pero sí se puede, solamente falta que guardemos y tengamos ese amor hacia el Señor. Porque si Israel no se guardó para el Señor, se rebelaba constantemente, era porque en realidad no amaba a Dios. No lo amaba. Amaba más los deleites del mundo, amaba más los deleites de Egipto, los egipcios, y tenía su corazón más en los ídolos, en la idolatría, en las tradiciones de las otras naciones, que en Dios, en Jehová de los ejércitos. Pero nosotros tenemos esa bendición, podemos llamarle, de que el Señor nos ha salvado y tenemos todavía, porque estamos con vida, tenemos la oportunidad de enmendar nuestras vidas si estamos fallando al Señor, porque como le dije anteriormente, usted conoce su corazón y sabe cómo está sirviéndole al Señor. Y yo me conozco a mí mismo y podemos decir lo mejor es que Dios nos conoce a nosotros mismos. Y a Él no se le escapa nadie. Todo está registrado en los cielos y Él sabe cómo le estamos sirviendo, mis hermanos. Pónganle sus pies, hermanos, vamos a estar hablando por este mensaje de la palabra del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito Dios y en gloria estás, te damos gracias, Señor amado, por tu amor, misericordia. Gracias, Señor. Nos has hablado, Señor amado, porque nos has, Señor amado, hecho libres, Señor amado, pero libres para adorarte, bendito Dios, para glorificarte, para exaltarte, Señor amado. Ahora, Señor, te pido, Señor amado, que nos guardes, Señor amado. Todo mal, bendito Dios, te lo pido, Señor amado.